La invasión a la Tierra había comenzado. Samuel Hayden había teletransportado al Doomslayer a una localización lejana, mientras él volvería a la Tierra con el crisol en su poder, la única fuente de energía Argent restante para solventar la crisis energética que ahora sufre la Tierra junto a la invasión demoníaca propiciada por la Orden de los Deag junto a los Maker. La invasión a la Tierra había terminado ya con el 60% de la población del planeta. Ningún refugio o fuerza militar escapa al ataque demoníaco. La atmósfera se había vuelto venenosa en algunas regiones, y por ahora solo algunos han podido escapar criogenizados en naves. Los altos rangos supervivientes colaboran creando las Naciones Unidas para organizar a los supervivientes, las provisiones y reunir pertrechos. Hayden, a su regreso, aceptó colaborar con las Naciones Unidas y les abrió las puertas de sus instalaciones de la UAC y toda su tecnología. Con el crisol conseguiría crear una energía sintética a través de este para suplantar la falta de energía. Hayden se convirtió en una figura mítica entre los supervivientes de la Tierra. Esta combinación dio forma a la creación del ARC, Apoyo de Respuesta Coordinada, cuyas operaciones eran dirigidas desde un centro de mando marino. La actualización armamentística junto a los enormes mechas de batalla dio a la operación llamada Destructor del Infierno, que se saldó con un fracaso. Posteriormente, los soldados del ARC rescataron el torso cibernético de Hayden y lo preservaron junto al crisol. Más de la mitad de la población ha sido diezmada. Hayden ha quedado invalidado, y los demonios caminan a sus anchas por la Tierra esparciendo sus llamas allá donde van. Pero, desde el espacio, una antigua fortaleza centinela está próxima a su órbita. La rabia y odio se perciben en su interior, alimentada por los gritos de socorro de su especie, mientras la raza con la que lleva batallando gran parte de su vida ahora invade su hogar de nuevo. Pero el infierno no se impondrá, no de nuevo, no mientras viva el Slayer. La Tierra va a ser ofrecida a los infiernos mediante un antiguo ritual de sangre de convergencia. Este proceso solo puede ser detenido acabando con las vidas de los 3 sacerdotes de la Orden de Deag, antiguos miembros Argenta, ahora adeptos a la Khan Maker. La cacería comienza en Nueva York, desde la Fortaleza del Destino, una nave argenta de propósitos militares combinada con la tecnología Maker. El Doomslayer se ha desplazado desde la ubicación desconocida a la que Samuel Hayden le teletransportó hasta aquí, con la ayuda de Vega y la copia de seguridad que hizo en Martes antes de su autodestrucción. El primero de los sacerdotes de Ag se encuentra en esta barcaza infernal tirada por titanes esclavizados, invencibles a las armas del ARC, solo neutralizables cortando su vínculo psiónico con el sacerdote, Deag Nilox, el primero de los 3. Inmortal gracias a un antiguo medallón que resguarda su alma, a no ser que el Slayer ya estuviera en posesión de este. Antes de volver a la fortaleza, en una ciudadela que han construido allí en la ciudad, irrumpe la reunión entre los 2 sacerdotes restantes, para dejarles la cabeza del tercero como aviso. Sois los siguientes. Quien también avisa al Slayer es aquella a la que una vez sirvió, una raza tan antigua como los mismos demonios, la Khan de los Maker, quien colabora con las fuerzas impías. No oses resistirte a la voluntad de la Khan Maker. El segundo sacerdote no se deja encontrar tan fácilmente. El localizador de la fortaleza necesita una pieza que lo permita. Para ello, viaja a la abandonada ciudad centinela de Exultia. Aquí se llevó la traición de los sacerdotes Deag por cuyas venas corre la sangre centinela. Traidores en pos de la eterna Khan Maker sacrificaron con sus viles mentiras a la mayoría de los centinelas y al Doomslayer, solos abandonados en el infierno. La aparición del rey Novik, que una vez dio cobijo al extranjero Slayer entre sus filas, le recuerda que aunque traidores, los sacerdotes de Ag siguen siendo centinelas. Vega le abre un portal hasta el infierno, concretamente la posición del excomandante Valen, más conocido como el Traidor, quien posee un núcleo para el nuevo localizador. Valen se encuentra aquí exiliado por voluntad propia, en este pequeño espacio del infierno con su antiguo mecha y dispositivos de protección. Tras perder a su hijo, los demonios se aprovecharon de su debilidad invadiéndole en sueños con visiones de tortura, y terminó haciendo un trato con el sacerdote Deag Graf,
para así resucitar a su hijo, pues ya sabían de su confabulación con los demonios. A cambio, él le daría la llave del sepulcro de los elementos donde descansan las ancestrales apariciones durmientes. Estas serían secuestradas por el infierno y torturadas para extraerle todo el poder, y haciendo gala de su vileza, utilizó el corazón del hijo de Valen para insuflar vida al icono del pecado, una criatura de leyenda de la que aún se habla a día de hoy. Antes de marchar, le entrega una daga con la que espera detenga el corazón de su hijo que controla al icono del pecado si se le da la situación. Ahora puede localizar a los 2 sacerdotes restantes. El segundo sacerdote, Deag Ranak, se encuentra en la zona norte de la Tierra, en una base construida en el Ártico. Ranak construyó estas instalaciones a modo de rendir culto a una especie mucho más antigua que los humanos, que una vez habitó aquí, una raza de cazadores agadón, de aspecto bestial y mortíferos, ahora congelados bajo la tundra. La instalación se construyó sobre un antiguo asentamiento argenta, de cuando los Deag descubrieron la Tierra hace milenios, con la ayuda de Olivia Pierce y los sectarios de la UAC, ahora completamente convertidos y enfrentados contra su antiguo líder en el Ark, ya que fue Ranak quien influyó en Olivia durante los acontecimientos en Marte. De estas instalaciones, el Slayer recupera su vieja superescopeta, un arma guardada aquí como una reliquia, que podrá lucir contra el enemigo que el sacerdote le está preparando. Ahora, esta base se utiliza también para reconstruir con tecnología estos cazadores, diseñados para luchar contra el Slayer y los centinelas que se opusieron a Lacan, hacerlos cibernéticamente superiores, complementados con una gran potencia de fuego y un escudo de energía, un cazador infernal. Pero ni todas estas mejoras podrán detener el avance del Slayer, ni las promesas vacías del segundo sacerdote, Deag Ranak. De regreso en la fortaleza, recibe una transmisión de la Khan Maker para informar que no piensa detenerse, y ha ocultado al tercer sacerdote, además de aumentar la presencia demoníaca en la Tierra a través del supernido sangriento, alimentado de un reactor de una de las facilidades de la UAC. Esto viene a ser un superportal demoníaco. Sin más pistas, Vega le sugiere preguntar al propio Dr. Hayden, en el cuartel de la resistencia del Ark, donde descansa el crisol y su destrozado torso inactivo, invadido por grandes cantidades de demonios y la visita de los ahora conocidos acechadores, antiguos centinelas convertidos por el poder del infierno para luchar con el Slayer. El cuerpo de Hayden se conecta a la fortaleza sin problemas, parece tener una arquitectura similar. El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime. La Khan Maker no quiere que nadie lo encuentre. Con un portal hasta la base de la UAC en Phobos, Marte, cuyos miembros no han sido adoctrinados por el infierno, utilizará la BFG 10.000 que tienen para abrirle un boquete a Marte. Superficie de Marte fijada. Sistema de seguridad Desactivo los activado. protocolos de seguridad. Y acceder a su núcleo, donde descansan los restos de la ciudad perdida de Hebe. La única con un portal hasta Sentinel Prime. El núcleo de esta arma es su vieja conocida 1000 unidades menos, la BFG 9000. Entre los restos de Marte y otras instalaciones comienza su descenso hasta la antigua Hebeth, una ciudad ya olvidada enterrada en el polvo de Marte, antaño ciudad donde inventaron los portales para conectar las distintas ciudades centinelas. Sentinel Prime es bien conocido por el Slayer. Podría llamarse su segundo hogar, un ancestral coliseo levantado para redimir a los reos, pues en lugar de encarcelarlos, se les daba la posibilidad de redimirse en combate y volver en primera fila con los centinelas. Ahora, con los corruptos sacerdotes, se emplea para espectáculos sangrientos entre demonios y prisioneros. Los sacerdotes de la Orden de los Deag siguen ostentando el poder absoluto sobre Argent de Nur. La sangre ascendida con Argent derramada se castiga con el exilio, ni aquí nadie hallará asilo.
Cuando el Slayer peleó por primera vez contra los demonios durante la primera invasión demoníaca a la Tierra, y este los siguió a sus tierras para continuar enfrentándolos, acabó perdido en un mundo que desconocía. Lo que no esperó es ser encontrado por soldados centinela, que lo trajeron a este coliseo para demostrar si toda esa rabia y odio que expulsaba era útil. Consiguió llamar la atención de la Khan Maker al mencionar esos demonios que quería combatir, pues les eran desconocida su existencia, y esto podía beneficiar a la Khan. La Khan Maker mandó construir una máquina que localizara al destructor profetizado, pero el Serafín tenía otros planes: convertirle en la máquina de matar que conoceríamos como el Slayer, gracias a la máquina de la divinidad creada para el propósito contrario, pues el destructor profetiza la caída de los Maker. Con la muerte del gladiador, el Slayer está en posesión del medallón del alma de Death Graf, y con ello, su muerte y exilio del Slayer de las tierras centinela. La Khan Maker ahora va en serio. Ha desactivado completamente la fortaleza del destino, pues posee tecnología de su raza, y para culminar el ritual se dispone a liberar al icono del pecado. Por suerte, la nave puede alimentarse con la energía Argent del crisol. Si va a enfrentarse contra un titán, va a necesitar forjar un nuevo crisol en la ciudad centinela de Taras Nabad, donde nació la leyenda del Slayer, donde su antiguo crisol descansa hundido en el titán que atacó la ciudad. Esta ciudad era el corazón espiritual de la sociedad argenta, familia real y poder político. Los argenta de las zonas rurales afluían en peregrinación a los templos Maker de Taras Nabad, hasta que fue el centro del primer ataque demoníaco por el cual, como estaba escrito, serían destruidos. Pero la aparición del Slayer los salvó de su destino, y allí sigue, su hoja clavada en el titán que nadie más pudo derrotar. Pero levantar la hoja devolverá a la vida a la colosal bestia, así que únicamente se llevará la empuñadura con él hasta la forja para bañar su filo en una nueva. Ahora hay que buscar al titán a quien ensartar. El icono del pecado está resguardado en los terrenos celestiales de Urdak, el reino de los Maker, y llegar hasta allí es imposible, salvo por un detalle. La energía Argent que tanto ansía la Khan Maker le llega directamente del infierno a través de un portal en Necravol, la ciudad de los condenados. La Khan Maker hizo un pacto con las fuerzas demoníacas. Ella conquistaría mundos con los ahora suyos Centinelas de la Noche, mandando un flujo de almas al infierno donde estos serían clasificados y torturados en la ciudad interior de Necravol, una estructura levantada en secreto por ingenieros centinelas esclavos y los Maker, para convertirlos en energía Argent. Así, podrían evitar el progreso de degradación llamado transfiguración. Cuando una criatura es abandonada en las tierras infernales, el proceso por el cual se convierte en demonio es muy lento, llegando a tardar eones sin la intervención del catalizador argenta. La víctima va perdiendo gradualmente su alma, manifestándose en forma de materia concentrada en charcos de aura volátil, conocidos como fuentes, que utilizan otros demonios para recobrar fuerzas. Es de esta aura que se forma la esencia, que fundida con la energía de las apariciones, ilumina los salones sombríos y hace arder la espada de los centinelas. Y es a su vez que la combinación con estas fuerzas primigenias que se crea la energía Argent, una fuente de poder tan colosal que ha consumido el pueblo argenta. Para evitar el proceso de transfiguración de los Maker, necesitan esta esencia, e idearon un método para optimizar la producción de esencia y acelerar el proceso. La Khan hizo un pacto con el Señor Oscuro para que los centinelas pisen sus tierras sin ser molestados, y construir las agujas de almas en la ciudad de Necravol. Los demonios tendrían almas frescas, y los Maker acceso al flujo Argent. Los prisioneros son sometidos a tortura hasta que no queda ni rastro de humanidad. Despojados de esperanza, el alma se vuelve vulnerable y fácil de extraer. Esto se realiza con el Ebulsor, una máquina diseñada por la Khan Maker. Después, el cuerpo es exiliado a los yermos y con el paso del tiempo se transforma en un nuevo demonio. No todas las víctimas son aptas para este proceso. Para ello está el juez ciego Calibas, un demonio ancestral que divide los cadáveres recién sacrificados y desechar en las ciénagas de sangre los no aptos.
Finalmente, toda esta aura volátil combinada con la energía de las apariciones se somete a las llamas del infierno y bajo el calor primigenio la esencia se libera y está lista para absorber. La esencia se reparte entre Argent de Nur en grandes cantidades para alimentar la maquinaria de la divinidad, mientras el resto se dirige a las reservas de la Khan Maker a través de un portal en la cámara de extracción. Nadie del reino oscuro puede poner un pie en el reino celestial de Urdak, y viceversa. Por ello, esta construcción está hecha por esclavos centinelas y la Orden de los Deag con indicaciones y diseños de la Khan. Es en las agujas del alma que todas las almas torturadas y su sufrimiento se transforman en energía Argent pura, un poder para curar heridas, salvar mundos y fuerzas para el digno, un proceso perfeccionado por y para la Khan Maker, un camino al reino de Urdak para el Slayer. El reino natal de los Maker, Urdak, significa paraíso o cielo en muchos idiomas, el mundo más antiguo de los datados, cuya influencia religiosa no se limitó a Argent de Nur, y con el paso de eones se ha extendido a toda la galaxia o incluso el universo. A pesar de su condición cuasi divina, los Maker tienen un pasado. Su historia habla del Padre, quien les dotó de conocimientos y capacidades técnicas. Sus antiguas escrituras sugieren que el Padre se escindió para crear la raza o transferir su poder a la vasta estructura de Urdak antes de engendrar a los Maker. A pesar de su longevidad, los Maker comienzan a sufrir en algún momento la transfiguración, un proceso de degradación biológica y mental que desemboca en una muerte voluntaria y resurrección ligada al Padre. Poco más se sabe de este, más allá de estos textos, puesto que la primera mención a su figura está ligada a la construcción de un edificio llamado el Luminarium, un templo al que acudían en busca de respuestas. La esencia del Padre fue robada por uno de los suyos, un Maker llamado el Serafín, quien concedió su poder al Slayer. Se desconoce quién era y lo que hizo con ella. Los archivos solo dicen que un día dejó de comunicarse, y no hay rastro de su existencia. Urdak emplea sofisticados sistemas para mantenerse estático a nivel subcuántico de cambio dimensional. En esencia, se mantiene anclado a la realidad, pero en una posición invertida a la del infierno, de tal manera que ambos planos no coinciden en el universo. El infierno se encuentra en una realidad inferior, y Urdak en una superior. Cada 10.000 años, la conciencia colectiva de los Maker, conocida como la Singularidad, engendra una Khan Maker, un ser supremo que dirige Urdak hasta el nacimiento de un sucesor. La Singularidad funciona como una mente colmena, procesa y refina toda la información de todos los Maker para crear un Khan más refinado. A su vez, le es físicamente imposible desobedecer sus órdenes, algo que ha funcionado sin errores desde la creación de Urdak, hasta la desaparición del padre, que los Maker no han sido capaces de crear un sucesor del Khan y por ende el actual se mantiene de manera indefinida. Slayer llega durante el ritual de control del icono del pecado, al que pone fin a los latidos del hijo del traidor Valen con su propia daga. Ahora, el icono del pecado vaga libremente por la tierra, donde crecerá en tamaño y poder hasta arrasarla completamente, y el sello que mantenía a los demonios a rayas de Urdak se ha roto. Este reino divino ahora está condenado. Para volver a la Tierra desde allí, debe alinear unos anillos que crearán el portal de regreso. Con la ayuda de Vega, conectado a su sistema, consigue alinear... trazando rumbo hacia la dimensión de la Tierra. Ahora lo veo. Soy el padre, Dr. Hayden. Ya indagaremos sobre esto. Antes de partir a la Tierra, hay que poner fin a la longeva vida de la Khan Maker. Ahora es tu turno de sacrificarse. ¿Para desafiar nuestras tradiciones? Milenios de arrasar otros reinos para postergar su vida con la energía Argent han convertido el mecánico rostro de este en uno mucho más infernal. Tus transgresiones ponen en peligro la creación entera. La enorme figura del icono del pecado camina entre los edificios como si de papel se tratase. La gran batalla entre dos titanes se disputa. El icono del pecado tiene un cuerpo protegido por armadura de factura Maker para mantenerlo sometido, pero la superior destreza, agilidad, fuerza y armamento del Slayer son superiores a los de esta colosal criatura, que dejando todos sus huesos expuestos en la intensa batalla, y como ya hizo tiempo atrás el Slayer, hunde su hoja en el cráneo de la criatura.
Salvador. Tu fuerza será su escudo y tu voluntad su espada. Sigues siendo inquebrantable, pues tu lucha